se siguieron conectando. Y hoy vamos a ver Juan 3:16, ¿qué título tiene este mensaje? Es El infinito amor de Dios. Vamos a estar desarrollando uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, o probablemente sea uno de los pasajes más memorizados de las Escrituras. Y es, como digo, Juan 3:16, desarrollando también todo el libro de Juan, y hoy nos toca, Juan 3:16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros en tan solamente un pasaje podemos encontrar tantas riquezas que si quisiéramos podríamos pasar horas y horas estudiando este pasaje, cada enseñanza de este versículo, y así nunca acabarla. Realmente contiene tantas riquezas y es un versículo tan amplio que nosotros podemos encontrar toda la línea del tiempo, toda la línea del tiempo eterno en tan solamente un pasaje. Fíjense que dice que Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree, estamos hablando del presente también, tenga vida eterna y no se pierda. Estamos hablando también del siglo venidero. Entonces, en un pasaje contiene toda la línea del tiempo. Y también podemos encontrar muchas profundidades en los atributos de Dios. Por ejemplo, su gran amor, su infinito amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y también su misericordia por personas miserables, su decreto. También podemos encontrar que Él amó desde antes de la fundación del mundo, y también podemos ver su ira, porque dice que es para salvación, para que no se pierda. Entonces también podemos ver que incluye su ira. También podemos encontrar doctrinas como la elección, ¿no es cierto? Y la fe. Así que en tan solamente un pasaje podemos encontrar muchísimas riquezas. Pero antes de empezar a desarrollar Juan 3:16, recordemos algunos puntos, algunas enseñanzas que estuvimos viendo anteriormente, principalmente de Juan 3:16, porque nuestro versículo comienza con un porqué, un porqué de algo. Así que es necesario ver un poquito anterior para ver esta explicación del porqué. Y nosotros en la prédica anterior vimos acerca del nuevo nacimiento, Jesús con Nicodemo hablándole acerca del nuevo nacimiento. Y decíamos, o decía Ale, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para pertenecer al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser lavado, es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y también veíamos que ese nacimiento es algo divino, es algo glorioso, pero que es algo solamente dado por Dios, que solamente Dios puede regenerar a una vida. Dios solamente puede dar el nuevo nacimiento. Y seguido de eso, en el versículo 13 de Juan 3, seguido del nuevo nacimiento, Jesús dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que nosotros podemos escuchar a Jesús decir que nadie subió al cielo, nadie más que Él. De hecho, nadie de nosotros podíamos subir, nadie tiene la capacidad de llegar al cielo, y menos en la condición de pecado que estamos separados de Dios. Ahora, sí, Jesús nos dice que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él es el que vino. Nadie más sabe las cosas que suceden en el cielo, las cosas que sucedieron eternamente en el cielo. Nadie más sabe esas cosas celestiales, sino solamente el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Así que, en palabra de Jesús, tenemos una información de primera mano
de todos los planes de Dios. Él es el que vino a revelarnos ese gran misterio. Él vino a revelarnos plenamente todo el glorioso plan de salvación. Así que Jesús, para mostrarnos, para contarnos, para ilustrarnos esta verdad, Él utiliza un acontecimiento histórico, una ilustración histórica, utiliza incluso lo que fue una sombra o lo que es una sombra, un tipo de la salvación, como vimos en la predica anterior, que era Juan 3:14. Dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que él utiliza una ilustración para mostrarnos la esencia de toda la salvación que Dios está llevando a cabo por medio de Jesús. Y con esto también él estaba anunciando el propósito para el cual él vino y de qué forma también iba a morir, a saber que iba a ser levantado en una cruz. Le estaba diciendo entonces también que era necesario que él sea levantado en una cruz para que todos aquellos que miren a él sean salvos. Así que teniendo en mente esto, el hecho de que Jesús venga a traernos esa verdad, a traernos el plan glorioso de salvación y el acontecimiento también anunciado de la muerte de Jesús, de que era necesario de que Él sea levantado, ahí pasamos a Juan 3:16 y para entrar a nuestro pasaje podíamos plantearnos algunas preguntas. ¿Por qué Dios decidió hacer semejante cosa de entregar a su Hijo para que fuese sacrificado en una cruz y todo lo que sabemos que fuese injuriado, castigado, maltratado, escupido y tantas cosas más que sabemos? ¿Por qué un padre decide entregar a su hijo por personas inmerecedoras? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es la causa de todo este plan que se está desarrollando? Esas preguntas hacemos como para entrar y para responder el porqué. Pero bueno, algún mal enseñado puede estar pensando y decir que yo soy tan valioso para Dios que Dios hasta decidió entregar su hijo por mí. O algún otro puede decir, sabía Dios que yo me iba a arrepentir y entonces diseñó un plan para salvarme. O tal vez otro podría decir, yo soy tan bueno y hago las cosas buenas, hago obras buenas, que por eso Él me ama tanto y ha decidido enviar a Cristo. Pero en este versículo nosotros podemos ver la motivación de Dios, la causa, el por qué Dios decide entregar a su Hijo, a su único Hijo, desde la eternidad, para que fuese levantado y así salvar a los que miran a Él. No fue más y otra cosa más que su amor, su infinito amor. El infinito amor de Dios fue la causa que motivó a desarrollar este plan de Dios, porque vemos que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el porqué. El porqué de lo que movió a salvar a personas pecadoras como vos y como yo. Es solamente el infinito y grande amor de Dios. Su amor entonces es el porqué de las preguntas que planteamos o el porqué de la salvación. Y podemos decir que ni siquiera Cristo fue la causa de su amor, sino que Él fue la consecuencia, podríamos decir. La causa es su amor por su iglesia, por su pueblo, y a causa de su amor es que desarrolla el plan de salvación y envía a Cristo. Entonces, vemos que Cristo es la, la consecuencia, podríamos decir, de su amor de salvarnos. Así que
Y es por eso que envía a Cristo para morir colgado en un madero y cargar en él el pecado y reconciliarnos consigo mismo. Ya, su amor motivó a enviar a Cristo a morir en la cruz para salvarnos y reconciliar consigo mismo. Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, esta es la muestra de amor más grande que podemos llegar a conocer nosotros, que un padre entregue a su hijo. Y la verdad que yo ni siquiera me imagino esa situación. Si yo tuviese que entregar a una de mis hijas, me imagino que debería ser, no sé si es muy difícil, imagínense tener un solo hijo amado y entregarlo. Primera Juan 4:9 dice que en esto se mostró el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivásemos por él. Entonces, Cristo es la muestra más grande de amor de Dios. Él enviar a su Hijo es la muestra. En esto se mostró el amor de Dios. Y el versículo 10 de 1 Juan 4 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces se mostró el amor y en esto consiste el amor, y no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ese infinito amor de Dios se manifestó al mundo de una forma infinitamente gloriosa. Y también continúa nuestro pasaje, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Mm? Y acá tenemos que preguntarnos, ¿quiénes componen este grupo a quienes Dios amó tanto? ¿Quiénes componen este mundo? Sería que se refiere Juan en el capítulo 3, versículo 16. Entonces dice, Dios amó al mundo. ¿Quiénes componen ese mundo? Y en primer lugar, debemos aclarar y que al decir mundo, no se está refiriendo a todo el mundo físico, sería no a animales ni a plantas, que sí componen este mundo físico, podríamos decir, pero acá se está refiriendo a personas. Y en segundo lugar, se estará refiriendo a todas las personas de todo el mundo, sería a toda la humanidad que existió desde el principio y que va a existir hasta el último hombre. Sería Dios amó a toda la humanidad que entregó a su Hijo para que muriese por todos sus pecados y así salvar a todo el mundo. Bueno, creemos que si Dios amara a todas las personas con ese amor especial de enviar a su Hijo para salvar, y bueno, y Cristo muriera por todos, todas las personas de toda la historia serían salvos, pero vemos que no es así. Sería, de hecho, acabamos de leer en Juan 3:16, que es para que no se pierdan, sería que es para que no sean condenados, sino que para que sean salvos. Y además también lo vemos en la vida real, que muchos rechazan a Dios, no tienen fe y por lo tanto creemos que su destino es la condenación eterna. Entonces podemos deducir que Dios amó desde antes de la fundación del mundo a un determinado grupo de personas por quien Él entregó a su Hijo, su unigénito Hijo. Y podemos utilizar esa palabra mundo refiriéndose no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de todo el mundo. Sería que Dios amó a todas a personas de todo el mundo y no solamente a Israel, que de hecho hasta ese tiempo era el pueblo de Dios. Y también como bien estábamos viendo en los versículos anteriores, en la prédica anterior, que Él es el que da el nuevo nacimiento. Sería que por el nuevo nacimiento es que ahora la persona puede arrepentirse, puede creer en el Evangelio de Jesucristo y al creer tiene vida eterna. Entonces, Dios ha
determinado que algunas personas creen y eso es lo que lleva a cabo en el plan o en el desarrollo de eh, de la historia, ¿no es cierto? Y también Pablo en Efesios dice, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que podemos concluir que la palabra mundo no se refiere a todas las personas de todo el mundo, sino a su iglesia, a su pueblo, a sus ovejas, como también encontramos esta doctrina de la elección, eh, de esa salvación perfecta por su pueblo a lo largo de las escrituras. Y pasamos a seguir con nuestro versículo y decimos que ese gran amor de Dios al mundo, sería ese grupo que Él amó, que Él quiso salvar, es tan, pero tan grande que Dios lo demuestra con la acción más grande que alguien pudiera hacer por amor. Dar su vida, dar su hijo, dar su unigénito hijo. Amó de tal manera que dio a su hijo. Y acá nos centramos en la palabra del que dio, ¿no es cierto? El hecho de dar. Y ese dar a su hijo, podemos ver que es en el sentido de entregar como ofrenda por el pecado. Primera de Juan 4:10, como leímos, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sería, fue entregado como un cordero para cubrir nuestros pecados. Fue dado, fue entregado para llevar nuestros pecados. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Él dio a su Hijo, Él lo entregó por nosotros, Él lo dio en propiciación para salvarnos. Así que vemos a Pablo decir que por amor no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Como leímos, que Juan dice que a su Hijo unigénito dio, es una traducción más original, que a su Hijo unigénito lo dio, lo entregó para salvarnos. Y automáticamente cuando leemos el hecho de entregar a su Hijo, de sacrificar o que sea sacrificado su Hijo, se nos viene a la mente Génesis 22:2, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, Abraham, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y le pide que lo sacrifique. Así que yo cuando leía esa historia realmente me conmovía, porque debe ser muy difícil, pero realmente Dios amó de tal manera que supera a, es inconmensurable ese amor que nosotros no logramos entenderlo y Él entregó. Él hizo la acción de muestra de amor más grande que alguno pudiera imaginar. Así que ese amor de Dios se demuestra y se demostró a través de toda la historia y se va a demostrar también ese amor. Pero en cuanto al hecho de que dio a su Hijo, es la más infinita muestra de ese infinito amor de Dios. Y ya la última parte de nuestro versículo dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquellos que son objeto del amor de Dios, aquellos a quienes Dios amó desde antes de la fundación del mundo, son los que ahora reciben el nuevo nacimiento, como veíamos anteriormente. Son aquellos que son lavados sus pecados con agua limpia, y son nacidos del Espíritu, por lo tanto tienen una vida espiritual, pueden arrepentirse, pueden reconocer que son pecadores delante de Dios y pueden poner sus miradas en Cristo, pueden poner en práctica su fe en el Hijo de Dios y por lo tanto tener vida eterna. Serían, no se pierden, sino que tienen vida eterna. Y en las últimas palabras dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá podemos decir que es donde más brilla
el amor de Dios para este mundo en tinieblas. Cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Sería que cuanto más oscura es la noche, nosotros podemos apreciar más y disfrutar de las estrellas. Así también, en esta humanidad llena de pecado, en oscuridad y en tiniebla, el amor de Dios brilla con una esperanza. Brilla el amor de Dios en la condición humana caída. Que si no fuese por ese infinito amor de Dios, toda la humanidad que está en la condición de pecado y de condenación se perdería. Pero Dios quiso salvar a su pueblo. Así que podemos apreciar, podemos glorificar a Dios, porque aunque todos íbamos camino a la perdición, esa era nuestra sentencia. Nosotros por haber pecado contra Dios, íbamos todos caminando a la condenación, ese era nuestro destino, era la perdición. Pero Dios en su amor ha determinado salvar a un pueblo para gloria de su gracia. Como dice el versículo 17, por amor Dios dio a su Hijo unigénito, perdón, por amor Dios dio su Hijo unigénito con el fin de que no se pierda, ahí está el versículo 17, sino que tenga vida eterna y que no sea condenado eternamente. Segunda de Tesalonicenses 1:6 en adelante, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que Jesús está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿eh? Entonces, acá en estos versículos estamos hablando acerca de la perdición. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y cuando venga el Señor, ¿no es cierto? Cuando se manifieste Él con sus ángeles en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que es como para afirmar la palabra perdición. Y Mateo también, capítulo 25, versículo 41, Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el pronóstico bíblico es oscuro para toda la humanidad. Pero como dije, una luz brilla, la luz del Evangelio. Brilla una gloriosa luz de esperanza, de vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo. Y es tan grande ese amor que hasta dio su Hijo, pero ¿para qué? Para que no se pierdan, pero ¿para qué? Para que tengan vida eterna. No solamente que nos libró de la condenación eterna, sino que también nos da una vida eterna. Y podemos hablar que no solamente es un determinado tiempo la vida eterna, sino un pleno goce y paz con el Señor Jesucristo. Dios dio a su Hijo unigénito no tan solamente para morir colgado en un madero, ¿no es cierto?, y salvarnos, sino que también resucitó y ascendió al cielo. Hablando de la vida eterna que Él nos va a dar. Él fue a prepararnos esa morada. Él está esperando a cada uno por los cuales fue derramada su sangre. Él está esperando
que lleguen a Él y pasen una eternidad con Él. No solo, entonces, una eternidad de tiempo, como dije, sino una eternidad de reposo y de paz para siempre con Él. Como leímos también en 2 de Tesalonicenses 1:7, y vosotros, que ahora soy atribulado, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que la condición en la que se encuentra toda la humanidad es de pecado y de condenación. Lo mismo que los israelitas que eran mordidos por la serpiente. ¿Qué pasaba? Morían. La serpiente moría, eran serpientes ardientes que morían cuando eran mordidos. Así también toda la humanidad fuimos alcanzados por el pecado y solo aguarda la muerte eterna. Puede que ahora estés vivo, aunque peques, puede que vivas, pero llegará el momento en el que mueras o en el día del juicio, en el día en que Cristo venga, vendrá la condenación y la perdición para todos aquellos que no creen en Cristo. Así que eras un pecador que iba camino a la perdición, pero Dios ha levantado a Jesucristo para que lo mires a Él y seas salvo. Así que todo aquel que mira a Él, como lo era en la serpiente de bronce, todos aquellos que miraban a la serpiente no morían, así también todos aquellos que ahora miran a Cristo, todos aquellos que descansan en Cristo, todos aquellos que ponen su fe para salvación en Cristo y no en sus obras, que ponen su fe en Cristo y no en ellos mismos, sino que ponen su mirada en Cristo, ahora son salvos. Así que si miramos a Él, podemos estar muy seguros, ya que Él no escatimó ni a su propio Hijo, podemos estar seguros de que te amó de tal manera que hasta dio su Hijo unigénito para que no te pierdas y tengas vida eterna. Romanos 8:31, Pablo, hablando de este gran amor de Dios, nos da un hermoso relato, ya que a veces podemos decir, bueno, yo creo que Cristo me salvó, pero tengo miedo de perderme o no sé si estoy seguro, dudamos muchas veces si vamos a llegar o cuántas dudas se nos cruzan en la mente, pero Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cubre todo desde la eternidad, determinando salvar, enviar a Cristo y también darnos el nuevo nacimiento, dándonos la fe, dándonos la perseverancia, dándonos la glorificación, Él dándonos todas las cosas por su gran amor, por su infinito amor. Así que nosotros podemos regocijarnos en este glorioso amor de Dios, sabiendo que es tan grande, tan pero tan grande, que hasta dio su Hijo para salvarnos. Así que ¿cómo no nos dará todas las cosas? Puede que ahora tengamos tribulaciones, pero nada de eso va a separarte de Él. Lo mejor está por venir, dicen algunos, ¿cierto? Pero lo mejor no es en esta tierra,
lo mejor que va a venir no es en este mundo, sino que la esperanza que tenemos de vida eterna. No perdición, sería el envío para salvarnos, para que no nos pierdamos, sino una salvación para estar para siempre con el Señor. Así que la iglesia aguarda su venida para estar para siempre con Él. Así que con esto finalizamos nuestro estudio y quiero animarles a glorificar a Dios, a meditar en ese amor tan profundo y glorificar a Él, darle alabanza y glorificación y también poner en práctica ese amor de Dios, amar a nuestros hermanos, santificarnos sabiendo que su gran amor es tan glorioso, santificarnos para Él, pero que nosotros podamos poner también en práctica el hecho de amar a nuestros hermanos y glorificarle realmente cuando vemos la inconmensurable y glorioso amor de Dios produce en nosotros un deseo de adorarle y saber que Él lo hizo todo produce aún más peso de glorificación. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por compartir con la iglesia, que su palabra haya sido de bendición y espero que pronto podamos reunirnos ya en el templo para disfrutar de la comunión del Señor. Pero si no, nuevamente nos estaremos viendo el próximo domingo por la misma vía. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día del Señor. Bendiciones.